Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Bienvenidos. El impasse diplomático que mantenemos de este momento en México es el tema que vamos a abordar en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion, en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Puede seguirnos, ayúdenos con sus likes y también con sus comentarios. Esto nos propicia para seguir mejorando en estas entregas, en esta programación. Hemos invitado para conversar sobre este tema al doctor Esteban Santos. Él es un importante profesional en materia internacional, es un consultor internacionalista con quien vamos a abordar sobre este particular. ¿Qué es lo que pasó realmente en esta instancia que ha merecido el rechazo quizás generalizado en el ámbito internacional, la incursión que hizo la fuerza pública de nuestro país a la Embajada de México para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass y detenerlo y trasladarlo a una cárcel, a La Roca, acá en nuestro medio? Pero en el ámbito diplomático, ¿qué es lo que conlleva este tema, esta violación a los tratados internacionales? Esteban, gracias por asistir a esta entrevista. Y Osvaldo, un placer. Gracias también. ¿Cómo concibes tú? ¿Qué es lo que puedes evidenciar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo actuó, en este caso, el presidente, la diplomacia de nuestro país? El Ecuador lo estaba haciendo todo bien. El Ecuador tenía toda la honestidad moral y aparte tenía el derecho de su lado. El Ecuador hacía bien en decir, usted no le puede dar un asilo político a un delincuente. Y estoy diciendo no de mala palabra, no de que me cae bien o me cae mal. Estoy hablando jurídicamente. Cuando una persona tiene una sentencia condenada y ejecutoriada, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, usted puede decirle que esta persona ha delinquido, ergo es un delincuente. Bueno, me guste o no me guste un político, hasta ahí eso es algo en lo que yo no me meto. Lo que quiero dejar muy claro en esto. Ecuador dijo, usted no puede darle un asilo porque estaría violando la Convención de Caracas del 54. ¿Por qué? Porque el artículo 3 es muy expreso. Usted no puede dar un asilo cuando estamos hablando de delincuencia común. Si la han condenado por corrupción, entonces eso es delincuencia común, ergo no le puede dar el asilo. Bueno, el problema es el siguiente artículo, el 4, que finalmente quién es el único que puede decidir sobre si doy o no doy un asilo. Era el país. Estado. Exacto. En este caso, México. México, exactamente. Bueno, y seguíamos teniendo una discusión jurídica. Yo he sido un muy férreo opositor a que el Estado ecuatoriano entregue salvoconducto alguno, porque si seguimos en esta tesis, mal puede dar México el asilo. Pero si lo dio, usted no va a recibir mi salvoconducto y por lo tanto tendríamos una suerte de especie de Assange 2.0 que se iba a quedar en la misión diplomática. Exactamente. Ahora, tú has dicho una cosa que es importante. El único que tenía, en este caso, la potestad para determinar si le daba el asilo o no le daba el asilo, México. Independientemente de los argumentos que tenga nuestro país, era México, o es México. Somos súper soberanos, y así como el Ecuador era tan soberano para decirle al Reino Unido, señores, yo sí le doy el asilo al señor Julian Assange, los ingleses se volvieron fúricos. Los ingleses quisieron, porque en la época de los 90 hubo un atentado terrorista en suelo inglés. Los ingleses cambian su normativa interna, porque este terrorista se metió en la embajada de Siria, ¿ya? Y no le pudieron agarrar. Entonces los ingleses dijeron, no, esto nunca vuelve a pasar, ponen una ley interna que en esos ejemplos extremos sí voy a poder violar la sede diplomática. El Ecuador se mueve, tiene el respaldo absoluto de la OEA, la que nos va a condenar mañana. ¿Tú crees que nos van a condenar? Pero sin duda, no hay dudas. El Ecuador es el que pidió esta llamada. El Ecuador tiene uno de los mejores representantes en este momento ahí y no vamos a poder hacer mucho. Ya llegó a eso. Sí, sigamos. ¿Qué pasa entonces? Un respaldo total de la región hacia el Ecuador y hacia el principio de la inviolabilidad del suelo diplomático. Ok, los ingleses... O sea, el respaldo a México, digamos. No, te estoy hablando del caso Julian Assange. Ah, sí, claro, sí. Y el respaldo al Ecuador. Con ese mismo respaldo que nos dieron, ahora nos van a condenar. Los ingleses, con todo el imperio que es, no pudieron y no ingresaron a la sede diplomática hasta que el propio Ecuador, a través de Lenín Moreno... Hasta que Moreno les dio la autorización, correcto, ¿no? Ya. Vayan, entren. Entonces el Ecuador iba bien. Seguíamos teniendo la sartén por el mango. Inmediatamente el presidente mexicano comete unas torpezas brutales en mi criterio. Se le ocurre meterse en asuntos internos. Y siempre a mí me llamaba la atención... Que también es observado, ¿no? en el ámbito internacional. Oye, pero es que a mí me llama mucho la atención, sobre todo algunos líderes populistas de una tendencia ideológica que se paran y siempre dicen... por ejemplo, cuando los Estados Unidos empezaron a hablar que cuidado que las bandas criminales del crimen organizado cómo operan en México, salió el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir,
somos soberanos, ¿quiénes son ustedes, yanquis? No se metan en mis asuntos internos. Pero cuando a mí me interesa, yo sí que me meto en los asuntos de alguien más. Claro, fue un error, ¿no? Digamos en este caso, o era premeditado, no sé lo que podía suceder en ese, de manera obscena, en ese sentido. De ¿no? manera obscena, empezamos a decir que usted, el actual presidente, está aquí gracias al magnicidio que se dio a Fernando Villavicencio. Se le ocurrió decirle que usted es un fascista. Y entonces, ¿qué hizo el Ecuador? De acuerdo, Pacho le dijo, ¿no? Claro. Que es un fascista. Claro, imagínate semejantes declaraciones de un presidente. ¿Cuál es la respuesta que tenía que venir del lado ecuatoriano? Pero estuvo bien hasta allí, pues, a ver... 10 sobre 10 íbamos. Declarar no grata a la embajadora de México. Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Perfecto, perfecto. ¿Por qué nos llamamos a consultas? ¿Por qué mejor no hicimos una nota de protesta? Bueno, el Ecuador libre y soberano dice, esto es una intromisión grosera y yo no voy a aceptar que usted me venga a estar aquí tildando de facho. Persona no grata. ¿Qué dice la convención? Entonces usted tiene que salir del Ecuador. Seguíamos. Y luego el Ecuador coge y borra todo lo que estaba haciendo con la mano, el codo, pero de una manera grosera, lo rompimos, lo violamos. Y el Ecuador rompe el principio más sagrado que existe en las relaciones internacionales. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Viene desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la idea? Nace la Organización Mundial, la ONU, con esta idea de que los estados necesitan un lugar donde sentarse a conversar para que no sea la guerra la que resuelva y dirima controversias. Con esa lógica nace la Corte Internacional de Justicia, para que sean los tribunales y no sean los autoritarismos los que se impongan. Bueno, si el Ecuador estaba tan seguro de su tesis, llévele usted Ecuador a México a la Corte Internacional. Hágale usted a México pagar los daños y perjuicios de todo lo que usted está haciendo. Ok, pero decidimos no hacer eso. Ya, independientemente de lo que pueda haber significado las motivaciones para las que se dé esta incursión, porque asumió el presidente, dijo fue mi disposición en ese sentido. De pronto Glass podría haber salido, Glass podría haberse fugado, y eso era un golpe más complicado para el Estado, sí a todo. Para el gobierno. Claro, digamos sí a todo, porque el ecuatoriano de calle, yo soy uno que me suma, no podíamos aceptar que se venga un María de los Ángeles Duarte 2.0. Exactamente. No queríamos que otra vez nos pinten la cara, que otra vez salga en la cajuela de un carro con contubernio con diplomáticos de terceros países y por favor nos tenemos que hacer respetar. Perfecto. Te cuento, estimado Osvaldo, yo he tenido unas 72 horas un poco frenéticas, la verdad. Hace 72 horas recibí un insulto. ¿Qué? Otra vez, políticamente te quiere, no te quiere. Yo lo recibí como la mejor piropo que me pudieron dar. En redes. En redes sociales, el expresidente Correa se encargó de decirme de todo. ¿No? Yo decía, oiga, señor, vaya, tómese un café. ¿Qué se pone aquí a conversar con una persona? Bueno, el señor Correa me manda el diablo en redes sociales. Yo lo recibo como una condecoración. Pasan 10 horas, presento mi columna en Vistazo y ahora soy el correísta más acérrimo y borrego y ni sé qué y la virulencia de las redes. ¿No? Sí. Porque volvimos otra vez a estar en un país de juego cero. O estás conmigo o estás en contra. Exactamente, pero en este caso te toca opinar objetivamente. Querido Osvaldo, los académicos, los profesionales, si a algo nos debemos es a nuestra honestidad intelectual. Es lo único que tenemos. Ya, pero en este sentido, tú dices, actuó mal el Ecuador. Rompió todos los protocolos internacionales, se fue en contra de lo que significan los acuerdos internacionales en este caso. Y bueno, ya está, pues, ¿y ahora? Y ahora, ¿Qué es lo que puede pasar? Aguántese todas las consecuencias, porque esto recién está empezando. Entonces, ¿qué lograste? No es cuestión de decir, el presidente emitió una disculpa, digamos, ¿Cuál en disculpa? este caso. Que le disculpe el pueblo mexicano, algo señaló. No. O sea, no hay tal cosa como una disculpa, eso no existe. Que se entiendan las razones por las cuales el Ecuador está haciendo eso es otra historia. Pero de disculpas, cero, ninguna. ¿Qué termina pasando ahorita? Que en mi criterio pasó todo lo contrario a lo que tú esperabas lograr. Primero, ya tienes a este sentenciado que está preso. En la cárcel, sí. Pero el señor ya tiene ahora un discurso porque tiene un membrete gigantesco que se puede decir ahora sí soy perseguido, pues. Perseguido y ahora presento un habeas corpus porque esto es secuestro. Y le vuelvo a dar cabida a que empiece a hablar el que ya no tenía nada que hablar. Y empiezan otra vez voces que ya estaban olvidadas a tener un protagonismo y a pedir la dimisión del presidente y empieza otra vez la estabilización, la desestabilización. Oye, pero tú, ¿cómo le ves en la parte legal el tema del habeas corpus presentado en este caso? No tiene ninguna ¿Puede tener algún asidero? Ninguna, en mi criterio ninguna. Usted es una persona que yo sabía dónde estabas. ¿Tienes una orden de detención y captura? Sí. ¿Tienes una pena que cumplir? Sí. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Como ustedes entraron a la fuerza, eso es un secuestro. Ya. ¿Y entonces qué quieren? ¿Que salgan en libertad?
Bueno, pero eso es una discusión jurídica. Lo que, insisto, me molesta al nervio es que ahora estemos hablando de esto en lugar de lo que siempre fue la postura soberana que tenía el Ecuador. Eso ya no pasó. ¿Quién se equivoca en este caso? Porque es una equivocación, hay que reconocerlo en ese sentido. Me parece que la canciller ha reconocido que fue una incursión, que es una equivocación de pronto. No lo ha dicho de equivocación otra vez. Y mira, yo he sido muy fuerte en contra de la canciller en estos días. Muy fuerte. ¿Por qué? A ver, y lo he dicho así, con todos los puntos sobre las ICI de la manera más educada y respetuosa posible. Si usted quiere ser fiscal general de la nación, ¿qué es lo mínimo que se espera? Si usted va a ser fiscal de la nación, esperas que sea abogado, esperas que sepa de derecho penal, esperas que sea, no sé, profesor, docente, que publique, que sea una eminencia en la materia. Si usted va a ser con ministro, conocimiento, pero por supuesto, vas a ser ministro de hidrocarburos, espera que tengas un pasado en el mundo del petróleo, de las minas. ¿Me explico? Pero en este gobierno lo que menos tienes es eso, pues Bueno, con sus ministros, digamos. Me encargo de hacer un seguimiento al servicio exterior y a las relaciones internacionales. Ese es mi eje profesional de acción. Así es. Entonces yo digo, a ver, para llegar a la máxima presea que tiene el servicio exterior, déjeme ver sus acreditaciones en Derecho Internacional, en Ciencia Política, en Relaciones Internacionales. No dudo que es una empresaria muy exitosa. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Porque ¿quién es la máxima representante? ¿Quién es la principal asesora que tiene un presidente cuando hablamos de política exterior? Entonces entiendo que la decisión es del presidente y entiendo perfectamente que el ecuatoriano de calle no tiene idea o no le interesa lo que diga el artículo 9 de la Convención de Viena. Ajá. Lo que interesa es que por fin nos hicimos respetar y que México no nos va a pintar la cara, y el mismo discurso que Álvaro Uribe dio en el ataque de Angostura: donde sea que estén vamos a entrar y les vamos a agarrar. Exactamente lo mismo estamos diciendo ahora. Oiga, no porque el presidente me cae bien, le voy a dejar. Luego viene el presidente que me cae mal y entonces ahí sí me rasgo las vestiduras. ¿Es un tema similar al que pasamos con Angostura, con Colombia? A ver, lo que quiero llegar es al principio. ¿Hay una intromisión grosera en el suelo de otro país? Sí, punto. Esa es la afrenta más grande en las relaciones internacionales. La embajada sí, de cualquier país, en este caso el de México, ¿es un territorio en este caso? Es el territorio soberano. Mexicano. Es poner un pie en México. Poner un pie en México. Y lo que pasó, y esta es la primera vez en la historia, porque yo estaba conversando en otro espacio, que me decían, no, pero es que acuérdese lo que hizo Fidel Castro en 1981. Claro. Primera respuesta, ¿se dan cuenta con quién nos están comparando ahora? Claro. Con lo que hizo Castro en los 80. Un dictador, pues. Es un gobierno dictatorial, digamos. ¿Y qué pasó en ese momento del régimen de los Castro? Que se metieron terroristas a la embajada y fueron para agarrarles a esas personas. Esta es la primera vez en la historia que un Estado invade al otro para sacar a esta persona que era este huésped incómodo. Eso es impresentable. Esto ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que está dando la vuelta al mundo, Osvaldo, como noticia? Todo lo que estamos conversando de las ofensas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de lo que le dijo. No, se quedó. Aquí lo único que estamos viendo es cómo el custodio de la embajada era empujado por la policía mientras se caía al suelo, y todo el show de cómo se metía la policía por los techos. Eso es impresentable. Por eso es que no existe, Osvaldo, un solo país, uno solo, de todo el concierto internacional que respalde lo que hizo el Ecuador. Llegamos, y perdóname, acabo con esto, llegamos a tal extremo que el día de ayer el dictador sanguinario más, y perdóname por favor, más asqueroso que tiene nuestra región, el señor Ortega en Nicaragua, se permitió él romper relaciones con el Ecuador. Así fue. Por Dios santo. Pero no solamente Ortega de Nicaragua, he visto que hay reacciones de la Unión Europea en conjunto, he visto que hay reacciones de la ONU. Borrell, los de Estados Unidos, el Antonio Gutiérrez diciendo que está alarmado por lo que está pasando. Y entonces a eso quiero llegar. Si uno es de Noruega y quiere venir al Ecuador, pone en Google Ecuador, ¿y qué le va a salir? Crimen organizado, guerra interna. Usted quiere hacer un negocio en este país, verá, cuidado que le cambien las reglas mañana. ¿Vas a invertir? ¿Vas a venir a ese país? Todo a cambio de una persona. Osvaldo, el día de hoy tú y yo queremos irnos a las playas paradisíacas mexicanas. No podemos sacar visa. Un mexicano que está hoy día aquí en Quito, Dios no quiera, pierde su pasaporte. A ver, pero ¿cuáles son las repercusiones en este caso de haber roto relación? Porque México rompió relaciones con el Ecuador en este sentido, entonces, ¿no? Primero lo que estábamos comentando. En primera instancia, pues la embajadora se fue, ya quedaba un encargado, en este caso el señor. Correcto. Que lo miramos, Canseco.
Sí. Canseco, ¿no? Que lo miramos que caía al piso y toda esa Y que cuestión. ahora salía con cuello ortopédico, ¿sí? y no sé qué, haciendo... Bueno, pero No, por supuesto, no pan lo y he visto, circo, no. pan y circo en todo lado. Oiga, lo primero que esperábamos de que iba a haber una retaliación, porque si yo le declaro persona non grata, usted me va a declarar persona non grata a mi embajador, un poco lo que pasó con el embajador Bueno, Fuchs de la pero en Argentina. primera instancia México le dijo, tranquilo, A ver, porque también... para pelearse se necesitan dos, dijo Sí. en este caso a uno, ¿no? Y acuérdese de otra cosa. Antes El de que Ecuador pase no lo que tiene pasó. embajador en México desde octubre del año pasado, que fue el ex canciller el embajador Carrión. Francisco Carrión, sí. Correcto. Cuando se acabó el gobierno de Lazo, entró Noboa, no se ha nombrado un embajador a México. No hay. Entonces, ¿a quién ibas a expulsar? Podías expulsar al primer secretario. Claro, entonces hay ese antecedente, ¿no? Bueno, en este caso. para que se tome nota de todo esto. Pero claro, ¿qué es lo que ya se tenía por debajo de la manga? El darle el asilo a este señor. ¿Y dónde viene para mí ya la cúspide de todo esto, Osvaldo? Porque viene la canciller, da declaraciones y dice, no, es que teníamos una información clarísima de que el señor ya estaba en el carro y se iba a escapar. Oiga, es claro. Una persona que está metido en una casa y tenías un contingente policial y militar y toda la prensa estaba ahí afuera. ¿Es en serio? El señor ponía un pie afuera, va preso. No, es que estaba en el carro, por si acaso. Pero el carro tiene el mismo tratamiento que la sede diplomática. Claro. Usted no podía abrirla ya. Pero el rato que... Es lo que pasó con la señora Duarte. Pues, ese era el antecedente y ya. De pronto el gobierno dijo, no, pues aquí nos sacan Osvaldo, un carro. Sí, pero yo te estoy siguiendo. La señora Duarte se fugó sin el conocimiento del Ecuador. Aquí tenías las cámaras de televisión y a toda la policía especializada ahí. El señor se bajaba del carro, ponía un pie en la calle y ya estás en el Ecuador arrestado ese segundo. Y llegaron, pero ya las versiones hollywoodenses, de que estaba viniendo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Un Hércules. Un Hércules para que llegue el carro y se meta. Ni Hollywood. Ya. Ok, vamos al argumentum reductio ad absurdum. Vamos al extremo. Digamos que eso era el caso. ¿Quién tiene la soberanía, por Dios santo, de este país? ¿El Ecuador podía o no podía haber dicho ese segundo, cierro el espacio aéreo, no permito que venga ese avión? ¿Podía o no podía decirlo? Pero por supuesto que sí. Señora embajadora, váyase nomás en un vuelo comercial como se terminó yendo en el vuelo comercial. Así es. Pero preferí, yo más bravo, entren, sáquenle de los pelos, de los pocos pelos que le quedan al señor Glass, sáquenle como sea, a patadas y se hace imponer lo que yo diga. ¿Qué precedente dejaste, Osvaldo? Eso es lo que yo lamento. Porque más allá de que te caiga bien Noboa, te caiga mal Noboa, te caiga bien el Glass, eso en lo personal no me puede importar menos. Para mí es el precedente. Eso no significa que lo estés defendiendo a Glass, pues no. Y de hecho, yo me permito decir exactamente lo contrario, Osvaldo, porque yo en lo personal he aplaudido y he celebrado actuares del actual gobierno. Nos ha unido en una causa conjunta. Estamos todos queriendo salir adelante en medio de este conflicto armado. Ok, hay temas que hay que reconocer. Yo personalmente me hubiera encantado estar conversando, por ejemplo, de las preguntas de la consulta. Hay muchas en las que estoy absolutamente de acuerdo. ¿Ya? ¿No estás de acuerdo en las 11? Yo estoy de acuerdo, digo. ¿En las 11 preguntas? Pero repito, ¿O vas a dilucidar algunas de ellas? Eso me encantaría ponerme a conversar y tener un debate. Claro. ¿Por qué si el uno, por qué no el otro? Que eso es importante en este Pero momento. si tú te fijas, las consultas populares en el Ecuador son una consulta de popularidad del gobierno. Y entonces, ¿qué hizo el presidente? Un acto populista. Porque yo sé que con esto doy un golpe de mesa, exactamente lo mismo que se le criticaba, que eso es terrible, que se le criticaba a Correa. Eso es terrible. Ahora, ¿tú le ves que esto podría haber significado eso? Un golpe de efecto, como se lo llama. De pronto la consulta no tenía o estaba bajando en su popularidad y demos este golpe y nuevamente subimos de pronto la aceptación. De cómo te digo que pasé de las últimas 72 horas a ser el archienemigo del uno para ser el archienemigo del otro lado. Me queda claro que la sociedad hoy más que nunca está completamente polarizada. Volvemos a 24, ¿qué fecha estamos ahora? A 8 de abril del 2024 a seguir hablando de correísmo y anticorreísmo. Por Dios, me muero de las iras, que no podamos hablar de otros temas. Y lo que más lamento, repito, para mí, mi estimado Osvaldo, es el precedente que tú vas a dejar de cara al futuro. El Ecuador, si alguna de sus pocas instituciones era el servicio exterior. Oye, esto no se arregla con una disculpa y conversemos, tranquilo. Hoy en la mañana la canciller en declaraciones dijo, sí, están esperando una disculpa de México. Es al revés el asunto. Ya. Por favor, entonces si todo el mundo está ¿cómo evidenciando? se va a solucionar esto? Uno, en México hay elecciones ahora en junio. Si es que gana la candidata del continuismo de la 4T, la señora Sheinbaum, no va a pasar nada, vamos a seguir peleados.
Si gana la tendencia opositora, pues entonces ahí sí cambiará. Fíjate lo que pasaba en Argentina. Todos los perseguidos, depende a quién le pregunten, ¿no? Perseguidos por la justicia que se encuentran en este momento en México, el ex canciller Patiño, la señora Buendía, la señora Rivadeneira, entraban y salían y se iban a la Argentina como Pedro en su casa. Una cosa era con Kirchner, otra cosa es con Milei. Claro. Y a ver si entran ahora a la Argentina en Milei. Y dicho sea de paso, Milei también condenó lo que hizo el Ecuador ahora. El más radical de todos y demás. Exactamente. Ok. ¿Sabes que yo pensaba que Milei de pronto iba a respaldar? Pero date una idea al extremo para que logres que el 100% de la comunidad internacional se une en una causa común. Imagínate lo grave de lo que acabas de cometer. Para que el dictador de Nicaragua se sienta con credenciales para él romper relaciones con el Ecuador. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones que se van a dar? Tú decías, no podemos irnos a México. A ver, vamos con el listado. Un ecuatoriano puede irse o no puede irse a México en este momento. ¿Qué va a pasar con estudiantes que están allá? ¿Qué va a pasar con los migrantes que están tratando de llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos? México me parece que estaba analizando un proyecto que beneficie a los migrantes ecuatorianos. Vamos con el listado. 1. Un repudio internacional unánime, eso va a pasar esta semana. O sea, toda la comunidad internacional nos va a apuntar con el dedo. Eso no es cualquier cosa, porque eso dispara el riesgo país que ya está por los cielos en el Ecuador. Eso merma cualquier tipo de actividad económica. O sea, ¿tú le ves que va a subir el riesgo país? Por supuesto. Repito, si usted es haitiano, brasilero, francés, quiere venir al Ecuador, ¿qué es lo primero que vas a poner en noticias del Ecuador? ¿Qué es lo que te va a pasar como noticia del Ecuador? ¿Realmente vienes a invertir aquí si no sabes que no hay reglas? Que te pueden cambiar las reglas en cualquier momento. ¿Quién hace eso? Y entonces, el Ecuador, lejos de estar hablando cómo recomponer las relaciones, tengamos un acuerdo con México, entremos a la Alianza del Pacífico, veamos otra vez también de negocios. No, cero. Hoy día, un Osvaldo Morocho, un Esteban Santos que quieran irse a México, no lo pueden hacer porque no tenemos quien nos dé una visa. Hoy día decía un mexicano que pierde su pasaporte aquí en Quito, que está de turismo, no tiene quien le ayude. Tendría que hacerlo a través de Perú o Colombia. Imagínate todo lo que le está complicando ahí. Todos nuestros migrantes, efectivamente, si es que no hay una entidad a la que pueda auxiliarles en caso de así requerirlo, ¿a dónde van? El tema es gravísimo y esto recién está empezando. Porque si es que tenemos esas actitudes de usted primero pídame disculpas a mí. O sea, no hay que minimizarlo en ese aspecto. Pero por favor, mi querido Osvaldo. Este tema de este impasse con lo que a mí me mata de las iras es que el Ecuador y México hemos sido siempre hermanos. Claro. Siempre hemos tenido las mejores muy relaciones. hermandados. Y que a cargo de una persona, una persona vale que todo esto se rompa. ¿Pero cuál persona? ¿A quién te refieres? Jorge Glass, a cargo de Jorge Glass. El tema de Jorge ¿Vale Glass? Eso? Porque es gracias a él que estamos en esto. O sea, es gracias a él que el presidente decidió tomar todas estas decisiones. Pero son las decisiones gubernamentales, eso pues, es en este caso. Por eso es mi crítica a la locura de decisión gubernamental hecha por el Ecuador. Es una locura. Ya, ahora, ¿el manejo internacional está por buen camino o tenemos inconvenientes al respecto? ¿Cómo ves tú? Dijiste que al inicio hay que estar preparados para hacer un manejo, llevar la política internacional. Correcto. ¿La señora Sommerfeld no está preparada? ¿Cuál es mi crítica, insisto? Es por la señoría del cargo, que la principal asesor que tiene un presidente de política exterior le haya podido decir, que no le haya aclarado cuáles son los riesgos y que sobre todo llegara a decirle, oiga, si usted quiere seguir adelante, pues entonces yo doy un paso al costado, porque es así de grave el precedente tan nefasto que usted va a dejar. Pero claro, para eso hay que tener estos espacios, hay que conversar, hay que revisar la norma, hay que ver los precedentes que no existen, hay que ver lo que usted va a dejar sentado de cara al futuro. Yo entiendo que podemos hablar del golpe de efecto de personas que estén en este momento en la calle diciendo, por fin el presidente que está tomando las decisiones, claro. porque ya no vamos a permitir. No, sí se ha visto, ¿no? Se ha visto. Okay. Pero aquí estamos justamente para poner, Osvaldo... En un sector de la opinión pública y de la ciudadanía respaldan al presidente. Repito, para mí respaldar al presidente, porque yo quiero que le vaya bien al presidente, es decirle las cosas. Es que no esté rodeado de personas que le digan sí a todo. Creo que ser un buen asesor es justamente y hacer patria, si lo quieres poner de esa forma, porque todos queremos que le vaya bien al gobierno, le va bien al gobierno, le va bien a todos nos va bien, claro. Y entonces por eso es que tenemos que decir las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, como se dice en el argot popular. Y creo que es importantísimo reconocer que el Ecuador venía haciendo todo bien. Y todo ese bien fue borrado por el codo por una decisión desastrosa que tiene un costo muy alto. En este caso, porque ya hay antecedentes, pues el impasse que tuvimos con Rusia. ¿Antecedente de?
del manejo político internacional, pues, el tema de Rusia. Diferenciemos, antecedente de que alguien se meta a la embajada de otro no existe. No, eso no, yo me refiero a la con política Rusia no internacional. nos pudo ir peor. ¿Quién fue el que dijo que íbamos a tener equipos militares nuevos a cambio de chatarra? No fue el Ecuador. Primero nos dijeron los norteamericanos. Después el Ecuador dijo sí. Después Rusia se paró y nos puso sanciones. ¿Y qué dijo el Ecuador? No, es que los mosquitos jorobados y que ya vamos a ver. ¿Quién hablaba de mosquitos jorobados? Solo era el Ecuador. Todo el mundo sabía que era una retaliación geopolítica. Y al final, ¿quién fue el que dijo no se preocupen porque ya no se va a mandar ningún armamento militar? Porque ahí sí ya se reconocía que era chatarra, ¿no? Chatarra. ¿Y quién fue el que dijo que esto ya no iba a pasar? El presidente. Rusia. Fueron las dos potencias y al final el Ecuador, que terminó como punching bag, y al último dijo no, ya mejor no. Eso es lo que pasó. Entonces fue un manejo desastroso, sin duda. Cuando se hacen las cosas bien, hay que reconocerlas. ¿Han habido temas positivos al inicio? Sí. Pero esto borra al punto que no recuerdo los primeros actuales, porque de qué va a acordarse el Ecuador con la canciller Sommerfeld, que es una canciller política, no de carrera. Pero es que la ley del servicio exterior lo permite. Pero han habido cancilleres políticos, eso lo permite la ley. ¿A qué quiero llegar con esto, Osvaldo? Que se entienda el espíritu de la ley. Por supuesto que existe una cuota política. ¿Qué es cuota política? Que se entienda que no es mi pana, pues, no es mi amigo, mi contubernio, es una persona que por sus servicios relevantes en la materia, usted puede sumar. Entonces, por eso es que digo tanto con estas negrizas. Déjeme ver, si usted quiere ir al Ministerio de Agricultura, pues déjeme ver cuál es su pasado en el agro, déjeme saber qué sabe de la materia. Si usted quiere hablar de relaciones internacionales, pues entonces muéstreme cuál es su trayectoria en esta rama, porque de lo contrario, Osvaldo, estamos cometiendo una equivocación grosera, que la cuota política se malentienda de poner mi amigo a la persona que pueda no ser de carrera, pero que pueda apoyar y sumar en relación a la materia. Que te ayuden, ¿no? Que te aporten en este caso. Para solventar este tema, para seguir en este camino, en esta disputa que estamos teniendo en este momento y buscar salidas, ¿se necesita un cambio en la Cancillería? Mira, en este punto yo creo que la suerte está echada. O sea, está echada porque ya lo cometimos. Un cambio en la Cancillería a este punto con cargo a qué digo, en efectos de qué va a ser el Ecuador. Pero es que tienes que buscar una estrategia, pues una política. Sí. Hay que buscar un canciller, un embajador que tenga mucho conocimiento. Tú decías, el que tenemos en este momento en la OEA, de pronto va a tener algunos argumentos, pero hay que buscar ese tipo de funcionarios. Bueno, la política exterior la ejerce el presidente. ¿A través de quién? De quien ejerce el primer mandato, que es en este caso el canciller. El canciller tenía que estar a la altura de la historia y no lo estuvo. El canciller era el que tenía que haberle dicho, oiga, ¿qué pasa cuando tú no estás a la altura de las circunstancias? Lo que estamos viviendo en este momento. Pero... Que el Ecuador pasó de ser el ejemplo a seguir. El Ecuador era un país que denotaba, por ejemplo, hemos tenido posturas que han sido replicadas por la comunidad internacional. La doctrina Roldós, por ejemplo, de ser siempre un servicio exterior pro. Y pasamos al otro extremo, de ser señalados con el dedo y de estar ahora en la mesa de los malcriados. Eso es inaceptable. Los precedentes que se deja de cara al futuro, que nos quieran comparar con lo que quiso hacer un Fidel Castro hace 40 años en la isla de Cuba, eso es impensable. Y que el Ecuador hoy día ya no sea el que esté con la sartén por el mango. El Ecuador hoy día es el que se tiene que defender y no hay mucho que defender. Mañana, pero es que le estoy diciendo, Osvaldo, no hay que ser Nostradamus, va a haber una condena total de la OEA, sí, en Naciones Unidas lo propio, y el Ecuador va a ser señalado. ¿A cambio de qué? De tener una consulta popular interna. Creo que el precio es demasiado alto y esto es algo que con mucha pena lamento por parte del presidente. ¿Qué puede venirse en materia de sanciones para nuestro país? Si alguien habla de una sanción económica, es lo que va a pasar con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo defiendes? Porque México está demandando, ¿no? Nos va a demandar, así lo dijo. Ya. ¿Cómo te defiendes? No hay defensa. Pues ya está, pues la defensa. Somos soberanos. No. A ver, otra vez. Para dejarlo muy claro. No vas a permitir que alguien que está con una ser muy claro sentencia salga. Déjame ser muy técnico en esto. Tanto el procurador, como decía, tanto el reglamento interno de allanamientos de la Fiscalía, normativa interna ecuatoriana, como la normativa exterior. Todas coinciden. No existe excepción al principio de la soberanía, de la inviolabilidad del suelo diplomático. No existe.
Entonces, si usted de Ecuador sale a defenderse, es que este señor fue el que primero hizo nada y violó estos y tales y cuales dentro de mi normativa. Y que habían visos de que de pronto se iba a escapar. Pero es que otra vez, lo puedo decir más duro, no sé si más claro. No existe excepción al principio de la inviolabilidad de suelo diplomático. El tipo se nos estaba escapando. Querido Osvaldo, yo prefiero perseguirle en derecho a esta persona por el mundo entero que tenga que andar por los pasillos y escondido a cambio de que el Ecuador ahora se presente ante el mundo como un país que rompe la ley y que es un gobierno autoritario para perseguir, Ya. ahí sí, a un político. Esa no hay justificación, no hay salida, digamos, en este caso. Estamos para la sentencia que nos puedan entregar, las sanciones que puedan venir. El Ecuador lo que tiene que hacer en este momento, sí, vamos a explicar a una comunidad internacional que ya, repito, ya sabemos lo que se viene como sanción. Pero dos, y más importante, cómo empezamos a sentarnos en una mesa con los mexicanos a empezar a reconstruir relaciones. Eso lo veo en el momento, por lo menos, complicado. En el corto plazo, imposible. Y los mexicanos son bien nacionalistas, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones mexicanas en junio. Si es que hay un cambio de gobierno, creo que eso va a favorecer mucho. ¿De pronto vino el cálculo por ese lado? Bueno, hoy estamos a abril, el cambio de gobierno sería en octubre, las elecciones son recién en junio. Mal cálculo político, si es ese. Para mí el único cálculo fue la consulta de fin de mes, ese golpe de efecto. Pero dejamos de lado... No justifica, ¿no? El fin jamás va a justificar los medios. Por el tema de la consulta. Entonces, pero en sanciones, una sanción económica. De la Corte Internacional de Justicia, Ya. Sí. La condena moral por parte de una comunidad internacional que va a disparar el riesgo país y con eso el ambiente de negocios absolutamente mermado. ¿Qué pueden señalar los señores de la OEA, por ejemplo, mañana? Señor, ¿usted violó o no violó este principio? Punto. No, es que lo que pasa es que, ¿violó o no violó? Artículo 22 de la Convención de Viena. Si la respuesta es sí, usted recibe una condena. No hay más que hablar. Y eso es lo que lamento de todo, porque era el Ecuador el que tenía que presentarse como el país que está defendiendo su soberanía, como el país que no está permitiendo que corruptos se puedan fugar, como que el país que está diciendo las cosas por su nombre. Pero ahora somos todo lo contrario. Y eso sí es algo en extremo lamentable, que es realmente uno de los peores actos que ha cometido el Servicio Exterior, y esto es algo que será una mancha que marcará un antes y un después en el manejo de las relaciones exteriores. ¿Esto va para largo, Esteban? Con mucha pena me atrevo a decirte que sí, que esto recién está empezando. Y ahora, en la parte económica, lo que puede representar México para el Ecuador, ¿es representativo este asunto? México es un país de más de 80 millones de personas. Es uno de los mercados más grandes de toda Latinoamérica. El segundo mercado, Después de la segunda Brasil, economía claro que sí. después de Brasil, pues, Pero ¿no? por En el supuesto. continente. ¿Cómo no te va a interesar estar en las mejores relaciones? Con todo el mundo, pero no se diga con el segundo mercado más grande en toda la región. Y con un país con el que históricamente siempre hemos tenido las mejores relaciones. Ahora, ¿el tiro no le salió por la culata al gobierno? Pensándolo así, de pronto que era un golpe de efecto para el tema de la consulta. Veamos en la consulta que pasa ahora el 21 de abril. Tal vez gane su consulta. Ok. Insisto que el precio para mí fue demasiado alto. El fin no justifica jamás los medios y el precedente tan nefasto, porque el día de mañana solo se van a acordar de esta canciller y qué fue lo que logró. Y este presidente, qué fue lo que hizo en materia de política exterior. Una situación que se va a ir definiendo de a poco en el transcurso del tiempo de estos días. Bueno, pero por lo menos debes estar contento por lo de la liga, pues, Esteban. Mejor hablemos de por ahí. mejores cosas, porque los mejores representantes hoy por hoy está haciendo mi liguita, así es que celebro esa parte. ¿No es cierto? Sí, afortunadamente en el deporte vamos bien. Nos ganaron, pero esas son cosas del fútbol, por lo menos. Así mismo, que se repita mucho, porque no hay nada más rico que tener un legítimo contradictorio y poder, justo eso, ir, vivir y disfrutar en paz de un deporte tan bonito. De eso se trata. Y este fin de semana has estado súper ocupado tú con estos temas. Hemos tenido agendas llenas. Claro, eres uno de los principales internacionalistas que tiene nuestro país, y qué gusto que estés acá con nosotros en la programación de Frente al Personaje, ahora pues a través de las plataformas de Global Opinion. Siempre las puertas abiertas, y muy amable por estar acá, Esteban. Muchísimas gracias, estimado Osvaldo. Me ha encantado este set, este espacio, muchísimos éxitos. Y gracias por tenerme aquí. Gracias también al doctor Esteban Santos, importante internacionalista de nuestro país, opinando sobre estos temas. Vean que decía el doctor Santos, ahora correísta, antes de anticorreísta, las circunstancias se dan, cometimos un error y eso lamentablemente va a pasar factura y hay que reconocerlo. Vamos a ir terminando también este espacio. Gracias al doctor Esteban Santos. No se olviden, encuéntrenos en las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, Instagram, en Twitter, ahora X.
nos encuentra, nos da sus likes, nos ayuda muchísimo y también pues nos da sus comentarios igualmente para seguir mejorando en lo que significan los contenidos de esta programación. Felicidades.